Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Fíjense que esta semana me di cuenta de algo impactante, que preocupante, muy preocupante, y eso me motiva a en esta hora tomar este tiempo para hablar precisamente de eso, porque tiene que ver con nuestros niños. Y yo a esta reflexión he titulado ¿Cómo cuidar a nuestros hijos del peligro? ¿Cómo cuidar a nuestros hijos del peligro? Porque estamos viviendo tiempos muy, pero muy peligrosos. Y se requiere de nosotros el que cuidemos a nuestros hijos. Hace unos domingos yo predicaba sobre la necesidad y sobre el llamado de Dios a nosotros. Y decía Ezequiel 22 en el versículo 30, y busqué a un hombre, se decía, busqué a un hombre que fuera vallado y que se parara en la brecha frente a mí. Es decir, un hombre que intercediera, un hombre que orara, que clamara, que cuidara a los suyos ante la presencia del Señor. Y eso somos nosotros. El vallado es una fortaleza para no dejar penetrar al enemigo y que destruya nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos. Y el pararse en la brecha es pararse, lo decía ese domingo, en una ranura por donde el enemigo puede penetrar, una brecha abierta. Entonces, como hombres sacerdotes de casa, debemos de pararnos frente a esa brecha y poder decir en el nombre de Jesús: aquí no pasar al enemigo. Entonces, a continuación de eso, ahora viene lo que vamos a hablar en este momento. Para ello quiero que vayamos al Proverbio 22, versículo 6, un solo versículo que sé que lo conocemos y que lo sabemos de memoria. Gloria a Dios. Si quiere, en lo que lo leo, usted lo va leyendo y en voz alta. Leo la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. A la letra dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bendito sea el Señor. Puede sentarse. Gloria a Dios. Mire, instruye al niño en su camino. Hasta hacemos que nuestros niños se lo sepan de memoria. Pero habría que pensar qué significa esa palabra instruye. Porque a veces nos quedamos cortos en el significado de las palabras. Instruye. Y para esto yo quiero ilustrar, hacer una introducción ilustrativa. Había una casa que se estaba incendiando. Y resulta que las llamas amenazantes estaban a punto de destruir la casa y la familia. En uno de los cuartos estaba un niño dormido. Ese niño no se daba cuenta que la casa se estaba quemando. El papá salió corriendo a despertar al niño. El niño azorado no entendía por qué el papá lo estaba levantando. Quizás hasta medio incómodo porque no entendía. Pero resulta que el niño no sabía lo que estaba pasando. El papá sí sabía lo que estaba pasando. Y se vio en la necesidad de correr
y rescatar al niño y sacarlo de la casa porque se estaba quemando. Hoy por hoy, así como en el tiempo de Ezequiel, cuando habla de ese versículo 30, la sociedad, el mundo se estaba quemando en corrupción, en pecado, en maldad, maledicencia, estaban terriblemente mal. Hoy por hoy, también la sociedad está terriblemente mal. Podríamos decirlo, ilustrando, que la sociedad se está quemando. Se está quemando. Y aunque el fuego todavía no ha llegado quizás a tu casa o a la mía, pero no solo el fuego mata, sino que el humo también contamina. De hecho, hay incendios donde las personas mueren asfixiadas antes de ser quemadas. Es decir, que no despertaron cuando el fuego les tocó, porque el humo les intoxicó y los intoxicó de tal manera que se durmieron y no pudieron despertar. Fueron quemados, pero ellos murieron asfixiados por el humo. Entonces, hoy por hoy, nuestra sociedad se está quemando. La maldad, y aquí es donde quiero comentarles lo que me enteré en esta semana. En esta semana hubieron aquí cerca de nuestro departamento, no allá en Europa ni en Asia, aquí en El Salvador, seguido 3 violaciones. 3 violaciones. Y esa violación, antes se decía que en su mayoría que eran niños o niñas. Niñas. Pero estas 3 fueron niños. Niñitos, varoncitos. Instintivamente nosotros como padres decimos, cuidemos a nuestras niñitas. Los niñitos pues se pueden defender. El mundo está tan corrompido y se está quemando tanto que hasta nuestros varoncitos corren peligro. O sea, la situación está difícil. Y nosotros como vallados y como parándonos en la brecha, es nuestra responsabilidad cuidar a nuestros hijos. Buscaba yo las estadísticas allá por el 2023. La cantidad de violaciones en El Salvador fueron de 5.500 violaciones en el 2023. Para el 2026 se estima que anda alrededor de 7.000 violaciones de niños, entre niños y niñas. En el 2023 las violaciones eran el 9% de las violaciones eran niños. La mayoría niñas. Ahora la situación es más grave. ¿Y quiénes son los que tenemos que ser vallados y pararnos en la brecha, hermanos? Nosotros, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Para eso Dios nos ha puesto al frente de nuestro hogar, para que veamos el peligro y para que lo protejamos, para proteger nuestros niños. Entonces, decía que el significado de la palabra instruye. A veces nosotros nos quedamos cortos y creemos que instruir es enseñar, es decirle al niño, mira hijo, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto. Pero instruir significa entrenar, no solo decirle al niño, cuídese. Yo sé que hay padres que le dicen a su niñita, cuidadito se deja tocar esto. Y dije que iba a ser algo así y a tratar un punto que hasta podría decirse, y el domingo ocupó para eso, hermano, si el mundo se está quemando, nosotros tenemos la necesidad de advertir a nuestro pueblo de lo que está pasando. Allá afuera se oyen otras cosas.
Pero es necesario que nosotros nos pongamos en sobreaviso. Instruir es adiestrar. Y adiestrar o entrenar, hermanos, no solamente decir, sino ejercitarles para que formen hábitos nuestros niños y se cuiden y se protejan, no por ello descuidándonos nosotros. Entonces, instruye al niño en su camino. No solamente decirle, hijo, hazme caso en esto, sino que hay que entrenarlo, hay que hacer que se forme en él un hábito, que crea en él un carácter, y ese carácter y ese hábito va a ser lo que va a permitir que no se pierda cuando sea grande. No solo es por decirle, ¿verdad?, sino entrenar, es formar el carácter, es dedicar tiempo, no solo aconsejar de una forma formal, sino que mucho más que ello. Y la Biblia nos enseña que la formación debe de ser temprana para dirigir el rumbo a la adultez. Los judíos tenían como costumbre que un niño de 12 años ya era un niño que tenía que ser instruido, adiestrado, y tenía que empezar a aprender un oficio y estudiar las escrituras, la palabra de Dios. Entonces, esos son referentes que nos ayudan a nosotros para ver qué podemos hacer. Voy a mencionar 7 peligros. 7 peligros, pero eso no quiere decir que solo 7 peligros hay. 7 peligros que están destruyendo a nuestros hijos hoy. Número 1. El primer peligro son las malas amistades de nuestros hijos. Las malas amistades de nuestros hijos. Ay, mamá, pero yo qué culpa tengo que mi amiguita sea lésbica. No puedo yo por eso discriminarla. ¿Qué va a pasar con esa amistad, hermano? ¿Va a ser de buena influencia o de mala influencia? El niño no lo va a entender, así como aquel niño es despertado y no sabe del peligro que está pasando, pero el padre que lo sabe le dice, no, hija, no te conviene esto, no te conviene. Entonces el primer peligro son las malas amistades. Mire la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15 versículo 33, un texto bien conocido también. Este dice así: no erréis, es decir, no te equivoques, ¿verdad? No erréis. Las malas conversaciones corrompen. ¿Qué corrompen? Las buenas costumbres. Usted trae al niño al culto, escucha palabra de Dios, pero en la escuela todos los días con sus amigotes, ¿qué escucha? Otro lenguaje, ¿verdad? No es ni español, es el lenguaje soez. Y hoy usted va a ver niñitos que dicen unas palabrotas más grandotas que ellos, que uno se queda asombrado. No se equivoquen, jóvenes, si los hay. Las malas conversaciones echan a perder los hábitos útiles. Usted aquí puede estar recibiendo la instrucción, creando hábitos que le pueden servir, pero allá afuera son otras cosas las que pueden aprender. Entonces el primer peligro son las malas ¿qué? Amistades. ¿Ya hizo usted un inventario de las amistades de sus hijas o de sus hijos? No se queda asombrado. Es que es mi compañerita. Y hoy es natural que hagan pijamadas, y me ha invitado mi compañerita a una pijamada. Tengan cuidado.
Porque cara vemos y costumbres no sabemos, y muchas veces hasta los padres. Los mayores abusadores de violaciones a niños incapaces son personas cercanas a su casa, incluso familiares. Y debemos de tener mucho cuidado de estos 3 casos que yo les mencionaba. ¿Cómo le tipifican a estos cuando hay una violación a un niño o menor? Violación a niño incapaz. ¿Verdad que así dice? Violación a niño incapaz. Ajá, y un día de estos una de estas violaciones fue a un niño incapaz por otro niño incapaz. Terrible, ¿verdad? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? O sea, un niño violando a otro niño, al grado de descomposición social en la que hemos caído. Peligro. Las malas amistades es un peligro. 2. La influencia del internet y de redes sociales. Y aquí hasta aburrimos nosotros, ¿verdad? Ya van con lo mismo. Pero es uno de los grandes peligros que está destruyendo nuestra niñez. ¿Cuántas horas se exponen nuestros jóvenes a esas redes, a esos internet, hermano? Con contenidos violentos, en su mayoría, pornografía, no digamos. ¿Se puede imaginar usted un niño viendo pornografía? ¿Cómo se va a destruir su mente? Ideologías destructivas, estilo de vida sin valores. No, es que hoy la moda es esta. Todo bombardeado a través del internet. Un día de esto platicaba con un, entre comillas lo digo, influencer. Ya ustedes saben qué es eso, ¿verdad? Que solo bayuncadas. Y le digo yo, mira, pon esto. Es que mira, me dice, es que si no hago bayuncadas, no tengo like, no tengo vistas y a mí me pagan por esto. Yo recibo, yo monetizo, debo de hacer boberías, bobadas para ganar vistas. ¿A cambio de qué? De destruir a los jóvenes que se dejan llevar por el influencer. Y de repente aparece un conejo malo, ¿verdad? Y todos quieren ser conejos malos. El que entendió, entendió, solo los jóvenes entendieron. Pero nosotros tenemos que estar al pendiente de lo que está pasando para que no nos lleven de encuentro los hipotes, hermano. Hemos de tener mucho cuidado. Entonces, el internet, los retos que hay en internet, eso es peligroso. Hay retos que muchos se han quitado la vida. Y eso está de moda. Jóvenes me entenderán de esto. Yo este reto sí, porque es más inocente. Si se comienza con lo poquito, así como el borracho. El proverbista dice, mira, no mires el vino cuando rojea. Bonito, ¿verdad? Ni cuando resplandece su color en la copa. Todo comienza bonito. El pecado comienza bonito. Pero el fin es muerte, es destrucción, es esclavitud. Es un peligro, hermanos. La influencia de internet y de redes sociales. Peligro número 3, la presión del grupo. Y eso se da más en los colegios. La presión del grupo. Que para que el grupo te reconozca y te acepte en el grupo, tenés que hacer lo que ellos dicen. Eso es terrible. La influencia grupal hace que uno cometa grandes locuras.
acá en el Instituto Nacional, hace muchos años, cuando había una piscina, aquí todos los jóvenes dirían, pues nunca ha habido piscina en el INCU, ¿verdad? Sí hubo, pero ustedes no habían nacido todavía. ¿O hay algún joven aquí que vio esa piscina? Yo creo que ninguno. Algunos adultos de nosotros, ¿Adonai viste esa piscina? No, porque tienen que tener ganas para saber que ahí había una piscina. Pues en la gran agitación de los jóvenes que hay que bañar y que todos vamos a tirarnos a la piscina, todos se quitaron la ropa y se tiraron a la piscina, y uno de ellos también se quitó la ropa, se tiró a la piscina, y cuando iba en el aire se acordó que no sabía nadar y empezó a tragar agua. La influencia del grupo. Posiblemente el grupo le diga al jovencito: mira, echate esta cerveza. Uy, no, muy feo, qué amargo, así es al principio, ya te va a pasar. Y termina siendo un borrachín. Lo digo yo, que por ahí pasé. Comenzando con sidra y terminando con agua ardiente en una cuneta frente a una cantina. Entonces, la influencia del grupo. Hay quienes van a trabajar como aprendices a un taller, y viene el maestrón, ¿verdad? Y le dice: mira, ¿querés ser un buen obrero como yo, calificado como yo? Tenés que aprender a echarte un trago. Y así comienza esa carrera. Entonces, la presión del grupo, amados hermanos, te puede llevar, para ser aceptado, a que caigas en la esclavitud de las drogas, del alcohol, de la rebeldía, de la conducta peligrosa. Peligroso. Ese solo es el tercer. Dije que eran 7, ¿verdad? Lo que iba a mencionar. Porque la presión social puede llevar a los hijos a tomar malas decisiones. Puede llegar a tomar malas decisiones. Y como hijos de Dios, bajo la dirección de Dios, debemos de estar cubiertos y cubrir a nuestros hijos para que no caigan en estos peligros. Un cuarto peligro, bien, la ausencia de los padres. La ausencia de los padres. No porque sean malos padres, no todos. Pero hay ausencia de los padres en el hogar cuando los padres están muy ocupados, por ejemplo. No, que yo el trabajo, mira, vieja, vos encargate ahí de los bichos, porque yo, olvídate, yo tengo que trabajar. Un peligro. Padre ocupado. Porque eso evita la buena conversación con los hijos, porque están ocupados. Entonces, no hay una manera de instruir para crear hábitos, porque no hay tiempo para ello. Además, hay poca guía, ¿no? ¿Cómo vamos a guiar a nuestros hijos si no tenemos tiempo para ello? Entonces, si nosotros no los guiamos, ahí en el mundo otros lo van a ir. Les voy a decir algo. Yo me crié con padres ocupados. Mi hermano Santo sabe que mi mamá viajaba para Nicaragua y nos dejaba solitos. Nunca nos faltó nada material, comidita, y ahí había de todo, hasta empleadas para que nos cuidaran. Pero nos faltó ese contacto, esa guía, esa comunicación. ¿Qué genera esto en los hijos? Que los hijos se crían de una manera insensibles. O sea, a mí me costaba mostrar una sonrisa, y no porque fuera, llorando, no, porque no tuve ese contacto en mi infancia. A mí me costó demasiado superar el poder expresar y decir: te amo, te quiero,
mi amiga, mi amigo. Era algo que yo no podía hacer. ¿Por qué? Porque mis padres nunca nos faltó lo material, pero estaban ocupados, eran comerciantes, y entonces no nos dedicaron el tiempo. Y otros se encargaron de guiarnos. Otros nos encargaron de guiarnos. Fíjense que la influencia de grupo. Había un concierto en San Salvador, lo he contado varias veces. Y mi papá me dijo, ¿vos querés ir a ese concierto? Era un señor que tocaba guitarra, que hace poco se murió. Los jóvenes no lo entienden. Y ni creo, porque ya estaba viejo. Carlos se llamaba él. Santana. Y vino a San Salvador. Papá me dijo, toma Santana. Y yo, tapar los pasajes, te vas para San Salvador a ver esto. Al concierto. Mis amigos me dijeron, no, hombre, vas a perder la emoción, me dijo, la adrenalina. ¿Y eso qué? No, hombre, vámonos. Pero nos vamos a ir a Ray, pidiendo Ray, teniendo para el bus. Ahí, antes de llegar a Usulután, recuerdo que nos dieron Ray en un tractor. ¿Sí? Luego allá por Zacate nos dieron un camión que llevaba sandías atrás. Íbamos ahí. Cuando llegamos a San Salvador, nos metimos al gimnasio por una ventana. Quitamos los vidrios de la ventana. Hasta presos nos pudieron haber metido. La adrenalina, las influencias y la falta de guía. Hay jovencitos que a mí me preocupan acá en la congregación nuestra. Y crean, siento mucho afecto. Y quisiera de alguna manera guiarle, porque siento que no están siendo bien instruidos, porque su mamá trabaja mucho, porque su papá no estaba, por muchas cosas. Nosotros tuvimos un hermanito aquí en nuestra congregación que me decía, hermano, yo me crié en la calle. Mi mamá se iba a las 4:30 de la mañana a trabajar a una pesquera y regresaba como a las 11 de la noche. Y yo, como trabajé ahí, yo sé que eso en ese tiempo se daba, esos turnos terribles. Así que yo en la calle. Por eso yo me digo, el día que tenga mi hogar, yo le voy a dedicar tiempo a mis hijos. Pero como el hábito que se formó, la instrucción que él tuvo, no era esa, ¿qué creen que pasó cuando se casó y cuando tuvo hijos? Descuidó a sus hijos. Se afanó en el trabajo. Y yo dije, este va a ser un buen padre. No, porque el hábito con el que se había formado era otro. Terrible, hermano. Muy terrible. Entonces, la ausencia de los padres es peligrosa también. La falta de disciplina. Decía que la disciplina se forma cuando se crean hábitos, costumbres. Son tácticas, prácticas que hay que realizar con nuestros hijos para que ellos sean disciplinados, tomando límites. Hija, vas a usar el celular, pero 1 hora, nada más. Sí, que tengo que hacer las tareas, pues en 1 hora hacer las tareas. Te voy a dar unos 15, media hora más para que cualquier otra locura hay. Pero límites, hermano, es importante. La disciplina establece límites. Límites. Yo recuerdo cuando los juegos, estos hipotes no saben de eso, había cuando comenzaron los juegos. En Nintendo le llamaban a ese aparatito, ¿verdad? Y estos bichos no lo conocen. Y yo me hice adicto con mis hijos, con 2 de mis hijos. Amanecíamos jugando las tortugas ninja. Pero eso es chiquillar a la par de los juegos que ahora estos aparecen ya en otro tipo de sistema. Tremenda. Pero la disciplina establece límites. No, esto va a ser así. Entonces, con la disciplina es como se van a crear hábitos
valores como el respeto, lo cual se ha perdido hoy. Debemos de proteger a nuestros hijos de muchos errores, porque si no, en el futuro va a ser de perdición para ellos. Tenemos que pararnos en la brecha, tenemos que ser vallados en nuestra casa, hermano. Otro peligro, la cultura que estamos viviendo nosotros. Es una cultura que pretende divorciar al hombre de Dios. Incluso muchas de las instrucciones académicas o formaciones académicas van dirigidas a divorciar al hombre de Dios. Y debemos de tener mucho cuidado. La sociedad moderna enseña cómo vivir sin Dios. Por eso no nos extraña cuando hay cipotes que le preguntamos, mira, ¿y en tu escuela saben que sos cristiano? No. ¿Por qué no les decís que es que se van a burlar de mí y me van a agarrar de piña? Porque la sociedad pretende divorciar al hombre de Dios. Mi hijo estudió en la Naval y ahí hay un buen amigo que era maestro de él, y quizás a medio año se dio cuenta que mi hijo era cristiano y le dijo, ¿por qué te avergonzas vos de ser cristiano? Yo soy cristiano, soy maestro. Entonces, porque la sociedad se burla de la fe y rechazan todo valor bíblico, lo rechazan. Vos lo que tenés es mamita, y le dicen al bicho, va, no, yo soy machito, y entonces ya lo metieron al ruedo. Peligroso. Ahora, un hogar sin vida espiritual también es un peligro, hermano. Un hogar sin vida espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Es peligroso un hogar donde no hay oración. ¿Ora usted en su casa? Si no hay oración en casa, eso es peligroso. Si no hay palabra de Dios en casa y solo pone la Biblia ahí y vayan, después te vayan a jugar y hasta el otro domingo que vamos a ir a la iglesia, hay un peligro. No digamos el ejemplo espiritual que nosotros debemos de dar. Y yo oigo muchas mujeres, hermanas, que dicen, no, el ejemplo que yo les he dado a mis hijos es de un verdadero amor a mi Dios. Y si ellos se están extraviando es porque tienen influencias de grupos allá afuera, pero hay que seguir luchando, protegiendo, amados hermanos, a nuestros hijos, porque si no ellos van a crecer sin dirección. Bendito sea el Señor. ¿Ha detectado alguno de esos peligros usted? Espero que no, ¿verdad? Y si sí, pongámosle atención. También hay 5 errores que cometemos muchos de nosotros los padres. 5 errores, voy a mencionar, pero son muchos. Pero solo voy a mencionar 5. 1. Pensar que la iglesia educará espiritualmente a sus hijos. Algunos padres hemos cometido, lo voy a llevar allá para que la maestra de la EPI o para que oiga la prédica. Creer que la iglesia por sí sola va a educar espiritualmente a nuestros hijos es un error. Es una labor que nos corresponde también hacerla a nosotros. Otro error, dar cosas materiales pero no dedicarles tiempo. Ese es otro problema. Tanto que molestan y no me dejan oír la práctica, la prédica. Les voy a dar una tablet para que se pongan a jugar ahí en la esquina, ¿verdad? Aquí no vemos eso, ¿verdad? O para que se vayan allá hacia el cuarto, ¿verdad? Ya conocen ese cuarto, ¿verdad? Estoy seguro que ahorita por lo menos dos niños están ahí con celular. Hacemos la prueba. Que una mujer vaya allá, a aquel cuarto. Eso es peligroso. Darle a los hijos solo para que no molesten.
es muy peligroso. Ninguno ya quiso ver esto. Me hubiera gustado que hubiera ido. Bueno, el no poner límites es un peligro, ¿no? Debemos de poner límites a nuestros hijos. No les podemos abrir la puerta así por así. No vigilar las influencias que puedan estar recibiendo. Miren, no sé si solo los viejitos como yo, pero cuando uno se hace viejo, percibe cosas que uno mismo se son. De repente hay niños que usted los ve caminando de un modo y ya en la tarde caminan de otro modo. Y yo digo, ¿a alguien ha visto esta influencia? ¿Y esta? Malas influencias. O de repente un gesto en la cara, una maña así, que medio tuercen la boca o guiñan un ojo, y uno dice, ¿en alguien se nota? Malas influencias. Peligroso. Porque las malas influencias significa una debilidad en el carácter. Yo tengo una hermana que ella tiene como quizás unos 50 años de haberse ido para Estados Unidos, quizás más de 50 años. Y habla así como habla el hermano Santo, que también tiene buen rato de estar por allá. ¿Qué significa eso? Que tiene un buen carácter. Pero alguien que es débil de carácter ni ha llegado a México cuando ya habla como mexicano. No ha llegado a los Estados Unidos y ya se empieza a olvidar el español. Eso es debilidad de carácter. Y si vive en su lugar donde son los mexicanos, empieza a hablar como mexicano. Y si son puertorriqueños, empieza, chicos, no sé qué, y empiezan a hablar como los. Debilidad de carácter. Entonces, debemos de forjar a nuestros niños para que su carácter sea robusto, fuerte, para que sea lo mismo aquí que en la China, ¿va? No ser débiles de carácter. Gloria a Dios. No dar un ejemplo espiritual también es peligroso. Si mi abuelo hace esto, mi abuela hace esto, si mi papá hace esto, si mi papá hace lo otro. En el mundo usted oye cosas como estas. Yo tenía un maestro que era fumador, hasta en clase fumaba, y nos decía, no vayan a fumar porque eso es malo para su salud. ¿Cuál era el ejemplo? Teníamos otro que era boliche. Cuidadito con las bebidas embriagantes. Teníamos uno que era todo melenudo. Ustedes jovencitos deben andar con el pelo recortado. Y el todo melenudo. Nosotros estamos también llamados a dar ese buen ejemplo, hermano. Cuidarnos, porque los que vienen detrás nos están observando. Aquel leoncito que el papá león le dijo, mira, ten cuidado donde te paras, y él le dijo, no, ten cuidado tú donde te paras, porque yo me paro donde tú te vas parando. Si tú te equivocas, me equivoco. Debemos de dar el buen ejemplo. Entonces, ¿cómo protegerlos, hermano? Ya para ir aterrizando. Número 1, enseñándole la palabra de Dios. Enseñándole la palabra de Dios diariamente, hermano. Poder compartir y que sea un versículo diario. Yo les he muchas veces dicho que yo tengo un calendario y cada día, por ejemplo el día de hoy, todo este día yo tengo que andar leyendo el capítulo 12 del libro de Marcos. Ya Mateo ya pasó, ahora voy por Marcos capítulo 12, y ahí voy. Cada día un capítulo. Mi hermano Héctor hacía lo mismo. Y esos son los buenos ejemplos que nosotros debemos de seguir. Ayer yo iba a acompañar a una familia doliente porque un amigo murió, muy amigo mío. Y dije, yo puedo ir a acompañar. Pero estando ahí,
Hermano, ¿cree que nos puede predicar? Y nuestro hermano Héctor nos decía que debemos de andar siempre tiro en recámara. Sé que yo andaba allí, tiro en recámara, y sí, como no pongo. Y me acordé de él. Me acordé de él y dice, es efectivo él. Entonces, enseñar la palabra, mis amados hermanos. Vigilar el entorno en el que nuestros hijos están y se relacionan. Corrigiéndolos con amor, así los protegemos y dándoles buen ejemplo. Concluyo entonces. Muchos hijos están dormidos espiritualmente mientras el mundo se incendia, se quema, y es nuestro deber despertarlos. ¿Y cómo los vamos a despertar? Con la palabra de Dios, con el buen ejemplo. Bendito sea el Señor. Debemos de despertarlos orando por nuestros hijos. Debemos de despertarlos enseñándole a nuestros hijos. Debemos despertarlos dándole el buen ejemplo a nuestros hijos. Si salvamos a nuestros hijos, estaremos salvando generaciones completas, porque después vienen los nietos, hermano. Hay un versículo con el cual quiero cerrar. Salmo 127, versículo 3. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Es una herencia, es un tesoro que Dios nos ha dado, y es nuestro deber y responsabilidad cuidar de ellos e instruirlos y guiarlos y dirigirlos. Cierro invitándoles a que nos pongamos de pie un momentito, porque, hermanos, quiero decirles lo que les dije a las parejas, que somos humanos, no somos perfectos, estamos luchando también, cometemos errores como padres, pero ahí vamos, siendo dirigidos por la palabra para ver cómo vamos a mejorar. Es posible que en algo nos hemos estado descuidando, y yo quiero invitarle en este momento para que hagamos una breve oración, inclinando nuestro rostro, decir: Padre, gracias te damos por los hijos que me han confiado, Señor. Gracias, bendito Rey, porque no solamente nos has ayudado a mantenerlos, sino a formar el carácter en nuestros hijos. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que tú nos has ayudado a cuidar a nuestros hijos ante el fuego del mundo que amenaza con alcanzarlos. Gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia y el cuidado que tienes con nuestros hijos, con nuestra familia. Gracias, mi Rey y mi Señor. Amén y amén.